Formuleros, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Previos al inicio de este triplete, el primero de la temporada 2025 de la Fórmula Uno, nos vamos para Suzuka el próximo fin de semana y luego estaremos en Oriente para las carreras en Bahrein y en Jeddah, Bahrein, donde regresarán los equipos después de haber estado en la pretemporada, seguramente con condiciones muy diferentes. También se habla de la posible lluvia para el domingo en la carrera de Suzuka. Veremos si se cumple o no el pronóstico, pero por ahora parece temperaturas bastante bajas para lo que va a ser este gran premio que tendrá, bueno, muchos elementos muy importantes, novedosos, sobre todo, por supuesto, el estreno de Yuki Tsunoda como piloto de Red Bull y él colocando ya el listón lo más alto posible para lo que va a ser su estreno en el equipo principal de Red Bull y obviamente con todo el apoyo del público local y la gente con sus banderas seguramente alentando el sueño de Yuki de acabar en el podio en su primer Gran Premio de Japón como piloto de Red Bull. Pero bueno, todo esto, este triplete, bueno, se enmarca dentro de un momento difícil, ¿no? Para la comunidad latina de la Fórmula Uno, por lo que ha sido la reciente noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo Ulises Panizza, que ustedes lo recordarán, de muchos años ha sido la mano derecha de Juan Fosaroli en las pistas. Obviamente, pues para Juan en particular son momentos muy complicados, ¿no? Hemos tenido todos con Gis, con Chris, la suerte de compartir tiempo con Uli en la pista, unos más que otros. Yo pues en el último ciclo de Fox para Latinoamérica, él siempre fue el camarógrafo principal, había por momentos dos, pero pues obviamente son muchas horas de viaje juntos, de trabajar juntos y claro, te vuelves amigo, ¿no? Y conoces mucho más de la persona y no solamente del profesional. Y pues bueno, podremos decir muchas cosas de Uli, pero sobre todo, pues, a ver, ver a Uli y que no esté sonriendo, que no te estuviera haciendo alguna broma, algún chiste, enviándote cosas por WhatsApp que te hacían reír. Bueno, todo este tipo de cosas, era alguien que un poco te relajaba el día, ¿no? Porque para personas como yo, por ejemplo, estoy ahí metido de cabeza, no me quiero perder nada de lo que pasa en la movida, ¿no? Él tenía una perspectiva muy diferente de cómo asumir su trabajo. Lo hacía de forma muy profesional y camarógrafos como Willy muy pocos. También por la capacidad que tenía de relacionarse por esa manera de ser con todo el mundo, con todo el paddock, con la gente de todas las televisiones, periodistas, de todo tipo de gente que se relacionó con él y que lo conoció durante más de una década que estuvo en la Fórmula Uno al lado de Juan. Entonces, hoy obviamente pues le dedicamos este episodio de Fórmula Latina a Uli, a sus amigos, a su familia, a todos quienes vamos a extrañarlo muchísimos chicos desde que conocimos la triste noticia de su fallecimiento durante el fin de semana. ¿Cómo están? Diego, Cris, me da gusto saludarlos y comparto todo lo que has dicho de Uli, un extraordinario ser humano, de verdad. Es que es difícil pensar en él sin esa sonrisa pícara, ¿no? Sin lo que decías de la broma. Siempre estaba buscando la forma de hacerte reír, de inventarse algo. Cuando tengo muy presente cuando antes no existían tripletes, ¿no? Eran dobletes. Y entonces ya por la segunda carrera ya se hacía muy largo, ya estar en el corralito. Horas parado, era eterno y siempre salía Uli con algún chiste, algún comentario, algo que te hacía mucho más ameno el estar ahí, ¿no? Eh, es duro pensar que hace unos días estaba justamente ahí en las pistas y que no volverá a estar ahí con nosotros, que no volverá a estar con Juan, o sea que dentro de todo de su familia y amigos cercanos, pues un abrazo gigante a Juan porque... Como lo dices, ¿no? No solamente fue su compañero en cada transmisión, sino también fuera de ella viajaron, hicieron miles de aventuras juntos. Así que bueno, pues un abrazo para Juan también y para todo el equipo que va a resentir seguramente esta gran pérdida. También tuve la oportunidad de en algún momento viajar con Uli, nos fuimos un grupo a Bali, iba Juan, iba Noemí de Miguel, íbamos varios y era lo mismo, Ulises, siempre sacando eso distinto, ¿no? Así que Uli,
amigo, te vamos a llevar siempre en el corazón, te vamos a extrañar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sé que seguramente en el cielo vas a seguir haciendo de las tuyas y nos encontraremos pronto. Así que te abrazamos y mucha luz para ti. Yo, chicos, para agregar a todo lo lindo que dijeron ustedes, eh, mucha gente lo sabe, la Fórmula Uno tiene eso de que es como una especie de familia que, con todo lo que pasa en una familia, ¿no? Los problemas también están metidos ahí adentro, los que se Claro. quieren, los que no se quieren, las rivalidades, bueno, está todo ahí adentro, es una familia que se va trasladando de un lugar a otro del mundo, pero siempre son los mismos, se comparte mucho, se vive mucho y existe todo esto, ¿no? Esa satisfacción que te da estar con alguien que te hace bien, como Ulises, que de entrada, por lo menos en mi experiencia personal, al tomar contacto con él en el tiempo que estuve en el paddock, ya el primer día era como que nos conocíamos hace años y compartíamos un montón de cosas y bueno, hubo allí muchos diálogos, además de lo que pasa en este trabajo, ¿no? Que con él no sucedía, siendo en mi caso, porque yo no llegué a trabajar con él como compañero, pero sí compartir el paddock. eh, Éramos, en cuanto a las transmisiones, competencia, Ujú. pero eso no existía entre nosotros, ¿no? Cuando se encendía el micrófono o en la cámara, cada uno intentaba hacerlo mejor, porque de esto se trata, y cuando se apagaban, éramos un grupo muy agradable con el que se podía estar en cualquier lado, compartiendo cualquier tipo de charla, pasando un buen momento, esperando para hacer una entrevista o simplemente tomándose un trago o en mi caso fumándome un cigarrillo con él en algún rincón, hablando un poquito de todo, de la vida. Y bueno, son esas cosas lindas las que quedan, ¿no? Cuando alguien se va, lamentablemente hay cosas que uno no va a terminar de entender, que forman parte de la vida y qué difícil de asimilar. Cuando uno se imagina que se va antes de tiempo, ¿no? Porque él no llegó a cumplir los 50 años y uno dice, bueno, ¿por qué ahora, no? Pero bueno, son cuestiones que para algunos tendrán explicación, para otros no, pero que se hacen difícil de asimilar. Así que yo tengo el mejor de los recuerdos, compartía en uno de mis posteos, hablándole directamente a Ulises que quedaron cosas pendientes por compartir, porque siempre que hablábamos a través de los años, si bien hacía mucho que yo no lo veía a él personalmente, sí veía todo el tiempo su trabajo, que cada vez que hablábamos y que nos juntábamos, vamos a comer y vamos a hacer un asado y que esto que el otro, y uno lo va postergando, 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 y mirá vos cómo son las cosas de la vida, ¿no? Por eso hay que disfrutar de los momentos cuando se puede. Así que bueno, hoy un poco replanteándome eso y recordándolo a Ulises como el gran tipo que era. Sabes que me Sin acordé duda. cuando en Mónaco cumplíamos muy cercanos a la fecha, a finales de mayo, y entonces, ¿cuántos festejos no tuvimos juntos de nuestros cumpleaños? Digo que juntábamos a todos los de finales de mayo y festejábamos siempre en Mónaco nuestras fechas, entonces también, bueno, pues tuvimos la oportunidad de soplar las velitas del pastel juntos y poder compartir esas alegrías. Son muchas anécdotas que seguramente se irán viniendo a la mente de todos estos años, porque sí, efectivamente, es de los que entrabas al paddock y era de los primeros que te recibía. Hay gente que me escribió que ha cubierto tres, cuatro carreras y que ya sentían como, pues, Uli era uno más, ¿no? De su familia, de cómo acogía a la gente y periodistas que llevan la vida en Fórmula 1 que también van a sentir esa ausencia. Sí, sin duda. Creo que, a ver, creo que él disfrutó mucho, ¿no? Su trabajo, el estar tanto tiempo viajando, que pues para mucha gente es complicado y no llegan a aguantar tanto tiempo como lo hizo Ulises, pero a mí me pareció que él siempre fue alguien que disfrutó de esas pequeñas cosas, ¿no? De la copa de vino, Ujú. del atardecer en el Los circuito, pequeños de detalles. cualquier detalle, sí, él era ese tipo de persona, entonces por eso siempre andaba tan de buena onda, como él siempre hablaba de buena onda, súper buena onda, tal. Él era así con todo el mundo y sí, lo echaremos mucho de menos, así que de nuevo nuestra voz de aliento
la gente más cercana a Uli, para Juan, obviamente. Y bueno, lo recordaremos, lo extrañaremos. Gracias, Uli. Te queremos, amigo. Bueno, y hoy en Fórmula Latina tenemos un invitado especial. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen cuando lo ven. Víctor Abad lleva muchos años con la Fórmula Uno de diferentes formas, pero recientemente ha lanzado un proyecto que pues yo lo aplaudo porque las revistas físicas de cualquier tema hoy en día pues son más difíciles de meter al mercado. Si hablamos de Fórmula Uno, cuántas se han cerrado en los últimos años, algunas se han reducido, han pasado de ser revistas semanales a revistas mensuales o incluso bimensuales, pero Víctor tiene una convicción, una gran pasión por la Fórmula Uno y un proyecto muy lindo que ha lanzado recientemente y que ha sido un éxito en la primera edición, ¿no, Víctor? Con la bienvenida, cuéntanos un poco de lo que es este proyecto que ha lanzado y el éxito repentino que ha tenido, aparentemente superando cualquier expectativa. ¿Cómo estás? Desde luego superando todas las expectativas. ¿Qué tal? Diego, saludos a todos. De nuevo deciros ya no solo en privado, también en público, muchas gracias por la invitación, mucho gusto y así tener la oportunidad de conocer a la mayoría de los aquí presentes. Solo tenía trato contigo, Diego, desde las primeras incursiones que tuve en el paddock de Fórmula Uno hace ya muchos años. Pues sí, la verdad que una sorpresa bastante grata. Siempre he tenido este sueño desde la infancia, adolescencia, que quizá en 2025 se veía como algo irrealizable o algo realizable pero con poco éxito, ya que quizá en el mundo literario pues los libros siempre han calado a pesar de la incursión del libro electrónico, que mucha gente ya imaginaba que el papel ya iba a desaparecer conforme estos formatos se digitalizaban. La revista sí que se ancló muchísimo digamos, la actualidad y no se podía concebir un proyecto como una revista sin estar pendiente de la actualidad. Y quise probar algo distinto. Quise probar, tras la experiencia de lanzar un libro de Fórmula Uno el año pasado, que fue maravillosa al poder conocer a tanta gente en persona, mediante las firmas y demás eventos, pues quise probar ese sueño que tenía yo de volver a materializar una revista de Fórmula Uno tras tantos años consumiéndolos aquí en España, proyectos como el de Grand Prix Internacional, el de F1 Racing, cuando se hizo la versión en español. Después de tanto tiempo, pues quise probar con un poco de tiempo libre y con un poco de suerte a lanzarme con esta aventura. Y de hecho, hoy tengo una primicia para vosotros porque, claro, ya la tenemos al fin en físico. La semana pasada pude visitar la imprenta, ya se ha podido imprimir esta primera entrega que trata exclusivamente de la escudería Minardi y con un pelín de suerte ya empieza a estar en los buzones de los más de 6.600 mecenas que participaron en la campaña ya mismo a finales de esta misma semana y especialmente a partir de la siguiente ya segunda semana del mes de abril. Por tanto, muy contento, la verdad, porque ni en mil vidas hubiese imaginado tener en pleno 2025 a más de 6.000 apasionados de la Fórmula Uno y de la Fórmula Uno en papel, un formato que tanto parece que mucha gente añoraba. ¿Por qué Fium? Porque Fium o es otra cosa. Básicamente, tuve ya alguna entrevista donde me preguntaron, bueno, ¿y cuál fue la idea, cuál fue el proceso detrás de esta decisión creativa? Me da un poco de pudor reconocer que fue simplemente por la gracieta de la onomatopeya, de simplemente decir fium. Cualquiera que quiera imitar el sonido de un motor quizá pues opta por alguno que otro, incluso pregunté para tratar de venderle el producto y me decía, ¿tú cómo imitarías el sonido de un Fórmula Uno? Me decía, Broom. Y yo, no es exactamente lo que buscaba. Pero alguno que otro sí que fue a la misma onomatopeya que acabas de imitar ahora, ¿no? Y básicamente fue ese, buscaba un nombre corto, un nombre que llamara un poco la atención y ya a partir de ahí un poco llamar la atención por medio de la prosa, ¿no? Que incluye las más de 148 páginas de esta primera entrega. Un poco quizá una gracieta para encajar más el público joven que quizá no ha tenido nunca una revista deportiva en sus manos, llamarle la atención de esa manera y a partir de ahí, pues con periodismo de antes, una mezcla de periodismo antiguo y periodismo moderno, volver a
meter las revistas deportivas en pleno 2025. Víctor, muchas felicidades por este proyecto, que bueno, obviamente los formuleros que nos están escuchando quiero que sepan que también vamos a entrar a hablar de todo lo que está sucediendo en la actualidad en Fórmula Uno con Víctor, porque si ustedes lo siguen y si no, háganlo ya. O sea, a mí la verdad que me sorprendo porque, por ejemplo, si está cual y carrera, lo que esté pasando, Víctor está tuiteando, bueno, equixiando de todo momento, pero además con lujo de detalles. O sea, yo digo, ¿en qué momento le da para hablar, analizar todo en un segundo? O sea, es increíble, así que síganlo porque vale mucho la pena todo lo que comparte. Y quería yo preguntarte acerca justo de lo que mencionabas de las nuevas generaciones, porque te hemos visto trabajando ahora sí que en distintos medios en el sentido de que, a ver, en tele, en X, en Twitch, o sea, por todos lados, como que llegando a distintas generaciones y ahora buscas llegar a esta nueva generación o este público que está eh, adentrándose al mundo de la Fórmula Uno, esta nueva generación que a lo mejor es más digital, pero tú les estás llevando por un camino del pasado, por decirlo así, ¿no? Que puede llegar también a lo mejor a mi papá que lleva viendo Fórmula Uno desde toda la vida, pero también esta nueva generación que está con muchas ganas de aprender de la máxima categoría. Sí, yo creo que al final la clave es esa, que después de muchos años de iniciación para esta gente, que quizá a través de proyectos como el de Drive to Survive han ido adentrándose poco a poco en el mundo de la Fórmula Uno, después de esta fase de iniciación hay mucho interés de, vale, ya conozco cómo funciona la Fórmula Uno, ya conozco a sus 10 equipos, a sus 20 pilotos, 11 y 22 a partir de la próxima temporada. Y ahora quieren aprender más. Hay mucha gente que no depende solamente de la actualidad, quieren empaparse de la cultura de Fórmula Uno y de toda su historia. Y siempre en mi canal de YouTube, a pesar de ser contenido especializado y centrado en público joven, los vídeos que siempre recibieron más interés por parte del público fueron estas historietas, quizá antiguas, ya más de los años. Me da también palo decir historias antiguas hablando de los 90, de los 80, porque pues bueno, soy Claro. el más joven de los aquí presentes. Pero sí, yo a fin de cuentas nací en el año 99, pues toda historia de antes incluso de mi año de nacimiento, pues lo considero antiguo. Y mucha gente también. Entonces, pues hablar de esa Fórmula Uno que no llegaron a conocer y especialmente de estas historias un poco rocambolescas que se vivieron en Fórmula Uno, de la etapa de las preclasificaciones y todo lo demás, siempre vi que llamaron mucho la atención del público. Y al final eran los proyectos que yo más disfrutaba. Yo creo que aquí todos, a fin de cuentas, tenemos que depender de la actualidad y hablar de cada fin de semana de Gran Premio y de todo lo que se cuece en el mundo de la Fórmula Uno. Pero estoy seguro que, por ejemplo, en el caso de Diego, que le conozco un poco más, a la mínima que le den una oportunidad de hablar de contenido histórico de Fórmula Uno, igual lo vas a disfrutar mucho más que estar pendiente de si Liam Lawson, de si De Tsunoda lo y que sea que de pongas a todo lo que hablar a está Diego, no sucediendo. te preocupes, de lo que sea. Totalmente. Efectivamente. Y ahí yo por lo menos es el contenido que más he disfrutado y ligado a el amor que ya fomenté por las revistas de Fórmula Uno cuando empecé a ver la categoría en el año 2005, pues claro, mezcla un poco el factor nostálgico de querer recuperar esto con lo que crecí y que fue tan importante para mí, que también lo sea para futuras generaciones, y también el hecho de que llevo 11 años creando contenido en Internet. Conozco perfectamente lo que pueden ofrecer unas suscripciones de pago en el mundo digital y la frustración que puede haber de tener que estar pagando por un montón de suscripciones para aparentemente gozar de un gran contenido, pero en el mínimo momento en el que dejas de pagar, dejas de tener ese archivo de Netflix y de otras plataformas. Entonces, el volver a pagar por tener algo en tu casa y tenerlo toda tu vida, yo creo que es algo también que especialmente en temas de periodismo, en temas relacionados con la lectura, se ha identificado quizá mucha gente en esto, de volver a querer coleccionar material de Fórmula Uno. Y yo creo que al final se ha notado. Por suerte, la primera entrega ha superado muchísimo nuestras expectativas y ya estamos puestos en la segunda. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. Bueno, dos cosas en principio. Una, si llegan a regresar los motores V10, el FIUM lo vas a tener que poner muy grande, ¿no? Claro. Con letras Totalmente. bien grandes. Eso por un lado. Por el otro, creo que es muy interesante lo que decís, porque, bueno, muchas veces se da por muerto algo que en realidad todavía sigue vigente con el paso del tiempo. Obviamente uno
tiene más relación con ese tipo de material por los años con los que llevan las espaldas, ¿no? Soy más de los que disfrutan más leer un diario de papel que en la computadora, pero sin embargo hay que adaptarse y hacer lo que en definitiva pasa en estos días. Pero me parece una muy buena idea y que, así como pasa con la radio, ¿no? ¿Cuántas veces la gente le ha dado por muerta a la radio y sigue vigente? Y con algunas otras cuestiones, bueno, te felicito por la iniciativa y seguramente te va a ir muy bien porque lo importante es también el contenido, ¿no? Lo que uno traslada a través de esas páginas y bueno, la posibilidad que hoy te da la tecnología de poder llegar a donde quieras, que eso es una ventaja también, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, lo primero, por tus palabras. Y es eso, al final yo creo que no hay formatos que caducan como tal, como muchos se transforman, porque ahora mencionabas también el concepto de la radio, de que la gente ya parece que no le interesa la radio. Y a fin de cuentas, este programa que montáis aquí de Fórmula Latina es un programa de radio retransformado que ahora se pueden ver las imágenes, os puede ver esos fondos maravillosos que tenéis en casa, aunque Diego se lo censure un poco para que no dar mucha envidia de los cascos que tiene alrededor. Am, También se puede disfrutar en distintas plataformas, pero hay mucha gente que le da el uso, por ejemplo, a este mismo podcast que le daba la radio antiguamente, Claro. que es voy en el coche, voy al trabajo, voy a estudiar, quiero tener algo de fondo, quiero escuchar una tertulia de Fórmula 1. Entonces, en esa concepción, digamos, la radio no ha muerto, simplemente se ha ido transformando. Y claro, yo veía ese problema con la revista, ¿no? De que la revista sí que parecía que se había olvidado o que no se podía tener otra concepción de revista que no sea la de depender de actualidad y que sea repleto de crónicas, de grandes premios actuales. No, por lo menos en España no había conocido un proyecto que intentase darle la misma especialidad que centrarías quizá en un libro, que en un libro te centras en un tema y profundizas en él desde la primera página hasta la 270, pero en formato de revista, para poder contar con la misma profundidad, pero con la superioridad estética que una revista puede ofrecer, luciendo todas las fotos, en este caso los Minardi antiguo de las décadas de los 80 y los 90. Entonces, va a ser retransformar un poco el formato revista, por lo menos con lo que se ha entendido de revista de Fórmula 1 con el paso de los años. Hay cosas que se pueden hacer en esta revista que no se podían hacer antaño, como por ejemplo incluye algunos códigos QR que te redirige a contenido digital para que ya no solamente puedan disfrutar del contenido en papel, sino que alguna historieta la pueden escuchar también en vídeo. Tenemos alguna idea, por ejemplo, de los colaboradores internacionales que pueda tener la revista, de que se pueda leer en papel la traducción al español del artículo, pero que mediante un código QR puedan leer el contenido original, el artículo en inglés, por ejemplo, para que quizá no se pierda alguna cosa en la traducción y el lector lo pueda ver, y cosas así, mezclando un poco lo que pueda hacer un youtuber con lo que pueda hacer un periodista que ya llevó sus años en el mundo del paddock. Muy bien, qué bueno, Víctor, que todo vaya bien y que esta nueva idea, este nuevo proyecto, pues también integre tantas, digámoslo, tipo de aficiones diferentes y que ojalá pues todo esto le dé mucho impulso para que, bueno, llegue hasta donde tú la veas llevar esta revista FIUM. Mucha gente pues en Latinoamérica no ha visto más allá del contenido que hace desde hace mucho tiempo Víctor en su canal de YouTube, en Twitch, etcétera. Él llegó a tener un lapso también en el que trabajó directamente con la Fórmula 1. Entiendo, te mudaste a Inglaterra un tiempo y también estuviste, bueno, conduciendo un programa muy bueno que analizaba muy en detalle, así como me gusta a mí, todas las cosas que no se vieron de la carrera el domingo, bueno, las tenía Víctor en un programa que todavía continúa, se llama Código F1, pero que arrancó con Víctor, ¿no? En DAZN y que pues muestra también esa otra faceta, ¿no? De estar como muy metido en el análisis, en lo que pasó en el momento, en la carrera, y pues creo que nos toca un poco abordar también la actualidad, ¿no? De lo que se viene con este triplete, sobre todo con la carrera en Japón. Nuestro último episodio de Fórmula Latina abordó la muy probable situación de Red Bull y el equipo Visa Cash App
intercambiando sus pilotos con esta salida después de apenas 2 carreras de Liam Lawson del equipo principal y la llegada de Yuki Tsunoda de cumplir su sueño, porque él ha sido piloto Red Bull durante años, ha sido piloto Honda incluso durante más tiempo, y va a debutar con el equipo y como ese piloto del equipo principal de Honda en la Fórmula 1. O sea, nunca recuerdo que haya estado un japonés tan bien sentado, entre comillas, en la Fórmula 1, sabiendo que este asiento pues es un asiento muy caliente, que así como te puede impulsar, te puede quemar como le pasó a Lawson, pero es lo que Yuki quería y lo tiene. Y creo que eso ya como que le coloca un foco muy grande a lo que vaya a pasar con él este fin de semana. Por el lado bueno, por lo que significa para él, para su público, para Japón, etcétera. Y por el otro, por lo que significa dentro de toda esta historia de el segundo asiento de Red Bull al lado de Max Verstappen. No sé, chicos, bueno, Gis, primero, ¿tú cómo ves esto? O sea, yo pienso primero que es reconocimiento de que se equivocaron con Lawson, uno, y dos, de que pues el problema va más allá del quién. Eso, creo que es eso, Diego. El problema con Red Bull no es quién esté en ese auto, sino el auto. O sea, es un auto que tiene una ventaja, una ventana muy corta, donde funciona rápido, donde funciona en el nivel que necesita Red Bull para conseguir los títulos que quieren. Y una ventana que además está muy específica a un tipo de manejo, ¿no? Que solamente Max ha logrado llegar ahí y que incluso el mismo Max se ha quejado de ese auto, ¿no? O sea, de no poderlo manejar de la forma que a él le gustaría y de donde se pueda sentir relativamente cómodo, porque sabemos que ningún piloto es cómodo manejando un Fórmula 1. Pero entonces, si han pasado 5 compañeros de equipo, 6 si contamos a Yuki, pero todavía digamos que no ha estado en pista, ni siquiera ha probado, o sea, esa es otra cosa, no ha probado ni siquiera el RB21, o sea, la práctica uno va a ser su primer momento en ese auto, entonces, bueno, pero ese es otro tema. 5 pilotos que han estado como compañeros de Max y que ninguno ha logrado adaptarse y con esta palabra de adaptación, pues le hace que no ha logrado entrar en esa funcionalidad o en esa ventana que el equipo quiere. Me parece que es claro que no es un tema de piloto y ni de talento, porque han pasado pilotos extremadamente talentosos que incluso los hemos visto en otros equipos rendir perfectamente. Entonces, creo que sí es un tema del equipo, que creo que ya se están dando cuenta, porque incluso Helmut Marko mencionó que están pensando en poder modificar ese setup del segundo auto o un auto menos agresivo para que sea más fácil de manejar para el segundo piloto. Ojalá que lo hagan, y no solamente por el equipo, sino por todos los pilotos a los cuales les han hecho creer que no tienen ese valor, ¿no? Que han perdido esa confianza en su talento y que ojalá puedan modificarlo para que logren esos resultados y para que logren cambiar esas formas, ¿no? Porque creo que si Red Bull sigue errando en las formas de trabajar con los pilotos, dicen que el cambio de Liam Lawson, que lo cambiaron en este momento para no afectarle la carrera y que por eso lo Son cambian, buenos, regresan entonces. a Red Bull, a ver, a Visa, bueno, a Visa V-Carb. Cash App. Las formas son terribles. Las formas son terribles. O sea, eso lo creo. Ojalá que le vaya bien a Yuki. Seguramente le irá mejor que a Liam, ¿no? Porque también tiene mucha más experiencia. Pero que va a ser complicado y que vas también a estar bajo presión y que carrera a carrera va a estar con la soga en el cuello, sin duda, ¿no? Que dicen que va a terminar el 2025, que ese ya es su asiento, que ya no van a cambiar más, pero bueno, ojalá que el equipo haga cambios, pero de raíz, no de piloto, de raíz dentro del garage. No, yo, en principio, que he sido muy crítico, ¿no? De todo lo que está haciendo Red Bull. Les recomendaría no asegurar nada, ¿no? Respecto del futuro, por los antecedentes que tenemos. Escuchándote atentamente, Gis, hay dos casos en los que los dos pilotos tal vez mostraron otra cosa. Uno fue Ricciardo en su momento, que terminó yéndose cuando vio que el equipo ya empezaba a ir detrás de Max. Claro. Y que era difícil estar en su nivel, pero sobre todo la atención del equipo empezaba a cambiar. Y el otro es Checo, ¿no? Que también tuvo momentos en donde anduvo muy bien, anduvo a la par y ha ganado incluso
en algún mano a mano con Max, aunque obviamente la realidad y la tendencia y el historial indica otra cosa. Es un equipo que tiene que resolver esto porque el objetivo de un equipo es sumar con los dos autos, ¿no? No correr con uno solo, correr con los dos. Ese es el objetivo y veremos en el caso de realmente ir por otro camino con el segundo auto, a ver hasta dónde le permiten llegar al segundo piloto. Y por otro lado, a mí me hizo mucho ruido lo de Lawson. Yo sé que, y lo hemos hablado esto oportunamente, la Fórmula 1 tiene estas cosas, sobre todo este equipo, de no pensar en el piloto, sino solo en sus intereses, independientemente de lo que te pueda afectar o no al que queda afuera o al que tiene que hacer un cambio en medio del camino. Pero bueno, tal vez hubiese sido lógico o no, pero en principio sí, darle una oportunidad más en un circuito conocido para él, ¿no? Que era este de Suzuka. Pero también la seducción de tener un japonés en Suzuka con relación con Honda y con todo lo que ya sabemos puede haber influido en esta determinación. Eh, Lawson, veremos qué es lo que puede hacer, es probable que rinda mejor con el Racing Bulls que con el Red Bull y Tsunoda hasta dónde puede llegar, ¿no? Si puede sobrevivir, digamos, a esta olla a presión que es el equipo austríaco en estos momentos donde no le sobra, porque cuando le sobraba, bueno, manejaban a gusto y piacere todo lo que sucedía en un fin de semana, pero cuando no te sobra, ahí está el problema, ¿no? Y en un circuito donde por lo general funciona muy bien. Lo curioso, creo yo, será ver si ya no solo Liam Lawson rinde mejor con el Racing Bulls que con el Red Bull, sino si llega incluso a rodar mejor que Yuki Tsunoda con el Red Bull, siendo el primer Gran Premio, siendo el Gran Premio de casa, su primera toma de contacto con este coche, y que sería algo que ni me sorprendería, porque ya hemos visto hasta qué punto de mal está el Red Bull de esta temporada. Quizá Red Bull pues, se encuentra la suerte con un piloto con un estilo de pilotaje un poco más explosivo y más similar, aunque no idéntico al de Max Verstappen. Veremos si tienen suerte, pero es que a fin de cuentas no me sorprende que, por ejemplo, Max Verstappen esté mostrando públicamente su desacuerdo con esta decisión, porque el propio Verstappen ahora mismo debe estar pensando, es que siguen pensando que es cosa del piloto, siguen pensando que estos problemas que tenemos ahora mismo es cosa del piloto y que cambiando pilotos cada 2, 3 grandes premios a la vieja usanza Red Bull, que siempre ha sido una trituradora de pilotos, y que me causó bastante curiosidad el leer palabras de Christian Horner diciendo que tienen el deber de cuidar a Liam Lawson, que bueno, viendo el historial se me hizo un poco peculiar. Um, lo curioso es eso, que, claro, siguen pensando que es algo que se puede solventar de una carrera para otra con simplemente cambiando el piloto que está sentado en ese monoplaza. Y cuando ya ves que ni siquiera Verstappen es capaz, en igualdad de condiciones, en un circuito como el de China, de luchar por el podio, de llegar a atrapar a George Russell en tercera posición, pues eso ya dice mucho de cómo está este monoplaza a día de hoy. Han seguido confiando a lo largo de todos estos años que con esta filosofía de hacemos el monoplaza lo más rápido posible, independientemente de lo difícil que sea conducirlo, han confiado tan ciegamente en que Max Verstappen, le eches lo que le eches, va a poder manejar perfectamente ese monoplaza, que ya llega un punto que ni siquiera él está cómodo, como bien decía Giselle antes. Pero claro, ha llegado ya un punto rozando lo criminal de que ahora mismo ya no solo no está cómodo Verstappen, sino que el segundo piloto es que está luchando por no ser último, que esto no ha sucedido ni siquiera cuando llevaban motores Cosworth en su primera temporada, no estaban ni siquiera en esas posiciones pilotando contra Minardi y contra Jordan. Por tanto, ahora mismo yo pues, que le deseo lo mejor, por supuesto, tanto a Lawson en su retorno a Racing Bulls como lo mejor a Yuki Tsunoda, pero el problema está bastante claro ahora cuál es, pero es como una especie de tormenta perfecta la que se avecina ahora mismo en Red Bull, porque si tratan de suavizar, como comentabais antes, el comportamiento de ese monoplaza para que sea un poco más dócil, un poco más predecible, y con eso pierde capacidad de exprimir su potencial Max Verstappen a los mandos de ese monoplaza, ya no solo es que pues, quizá mejora un poco la situación con el segundo piloto,
pero el monoplaza incluso pierde más capacidad de la que tiene ahora mismo de ser rápido. Esa capacidad de ser tercer equipo en el Gran Premio de China, que incluso pueda ser peor y estar por detrás de Ferrari en este caso. Y si Max Verstappen no está contento, y si Max Verstappen, tetracampeón del mundo, está con un equipo que ahora mismo está para ser cuarto, pues muchos han hablado del interés que pueda tener equipos como Mercedes o cualquiera en la parrilla. Si pierden a Max Verstappen, que es, digamos, el centro de su fórmula del éxito ahora mismo en Red Bull, que es que alguien pueda manejar esto y ya está, se quedan con un monoplaza muy complicado, con pilotos triturados y sin su piloto estrella a los mandos. Por tanto, yo no quiero ni imaginar lo que se avecina, lo que se puede avecinar con estos ingredientes en Red Bull de 2026 para adelante. Ojo, Sí, y de con hecho Horner en ya, juicio y con Helmut también diciendo que si se va Max, se va él, ¿no? Entonces, bueno, es que de hecho ya hay, bueno, periodistas directamente que piden la cabeza de Christian Horner y de Helmut Marko por la situación en la que se encuentra Red Bull y que pues son ellos quienes deberían responder y no tirar una bomba de humo y decir que es este piloto y que luego es este otro, cuando en realidad pues hay decisiones que probablemente se han tomado que no han mejorado la situación del equipo y que han colocado en mayores dificultades a esos pilotos que están colocando en ese asiento. Pero yo quería preguntarle a Víctor, que claro, aquí nosotros pues obviamente tenemos un seguimiento más latinoamericano. Tú tienes pues una perspectiva más española tal vez. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿esto que está pasando reivindica a Checo Pérez? Yo creo que sí. Yo lo que he estado comentando, especialmente en las últimas temporadas, que siempre he tenido que ir un poco de puntillitas para mencionar estos temas, porque son temas complicados y que son complicados incluso desde nuestro punto de vista para entenderlo. Imagínate desde el punto de vista de cualquier espectador. Que claro, ya en 2024 ya se demostró el mismo patrón que se veía especialmente desde 2022 en adelante, que era conforme nacía el monoplaza como tal, era complicado, pero ambos pilotos lo podían manejar y que Checo podía obtener victorias, pero una vez ya llegaban esas mejoras, que ahí ya estaba evidente que escuchaban feedback, especialmente más de un piloto que de otro, y el monoplaza se convertía incluso más extremo comparado con cómo estaba de nacimiento, estaba más a gusto de un piloto que de otro. Ya se vio en 2022, se vio en 2023 y se vio en 2024 también. Por tanto, quedó evidente que Checo Pérez, por lo menos no iba a haber esa armonía entre Red Bull, Checo Pérez, Red Bull, de ahí en adelante, porque el modus operandi seguía siendo el mismo. Y desde el punto de vista a principios de temporada, cuando se anunció la pronta renovación de contrato al piloto mexicano, a mí me llamó mucho la atención porque era como que era seguir renovando una dupla que ni por una parte ni por otra iban a estar contentos. Porque por parte del equipo Red Bull iban a pensar siempre que es culpa del piloto, que es lo que ha sucedido ahora también con Liam Lawson y con muchos pilotos a lo largo de los últimos años. Y desde el punto de vista de Checo Pérez era enfrentarse otra vez a otra temporada donde sucedía exactamente lo mismo que en 2023 y 2022. Y por tanto, ya habiendo visto el talento que tiene Checo Pérez con lo que ha demostrado en Sauber, en Force India, en multitud de temporadas, para mí no valía la pena seguir en esa misma senda, aunque suene muy fácil dicho desde el sofá, porque claro, sería desistir de formar parte de un equipo que acababa de arrasar en la temporada 2023, siendo subcampeón del mundo, anotando todos los récords habidos y por haber de victorias consecutivas. Imagino que era muy fácil decirlo desde aquí, pero era una unión que ya estaba demostrada que no iba a salir nada mejor de ahí. Pero no por parte del piloto como ahora mismo se ha visto con Liam Lawson. Y si sucede exactamente lo mismo con Yuki Tsunoda, a Checo Pérez le ponemos en el mismo lugar, aunque un poco más adelante por triunfos obtenidos y por logros obtenidos con Red Bull, que Alex Albon, que Pierre Gasly y que todos los caídos, digamos, en el equipo Red Bull, que han demostrado en otros equipos todas sus capacidades y que justo el único patrón presente en todos esos casos, en todas esas trayectorias, es que en Red Bull no han conseguido demostrar ese ritmo que tienen. Y al final es un poco una fórmula que entiendo la de Red Bull, entiendo su modus operandi, entiendo por qué lo hacen, porque les ha dado éxitos. En esta temporada 2025 se celebran 20 años de la llegada de Red Bull como constructor en Fórmula 1
Y en esas 20 temporadas han ganado 8 títulos mundiales de pilotos, 6, si no me equivoco, de constructores. Con esta filosofía también, yo creo que traída más de la mano de Newey que de Christian Horner, pero compartido con Christian Horner, de yo diseño el monoplaza lo más rápido posible y que sea lo que Dios quiera. Que ya sucedió en McLaren, ya sucedió en Williams, ya sucedió en Leyton House con Capelli sufriendo con el tamaño del cockpit. Y al final, incluso por curiosidad con este tema, he estado leyendo el libro de Newey, que es una recomendación para cualquier aficionado del mundo de la Fórmula 1. A raíz de todos estos asuntos, de las últimas noticias de estas últimas semanas, me puse a leerlo y llegué a una página, por ejemplo, que mencionaba la importancia de esto, de que no se conformaban en Red Bull, que seguían innovando, que seguían buscando al límite cuál era la mejor opción para ser los más rápidos de toda la parrilla, sin conformarse, y que esta ha sido su mentalidad y la de Christian Horner, y citaba él en el libro, que con esos ideales cimentaron el proyecto de Red Bull en Fórmula 1. Pero ahora ha llegado un punto de no retorno. Ha llegado un punto donde ya ni siquiera tu piloto estrella se puede beneficiar de este monoplaza con esta filosofía extremista y el segundo piloto está haciendo el ridículo, pero porque es con las armas que le estás dando y con poco kilometraje, con esta Fórmula 1 de pocos tests y poca pretemporada y pocas pruebas más allá del simulador, poco más puede hacer cualquiera que no se asemeje al 100% al estilo de pilotaje de Max Verstappen. Por tanto, en Fórmula 1 han caído todas las torres posibles, habidas y por haber. No toda fórmula de éxito dura para siempre. Nunca ningún dominio ha durado más de 6, 7, 8 años o con interrupciones. Pueden seguir con la misma filosofía, pero esa filosofía tarde o temprano tiene que cambiar. Y en el caso de Red Bull, yo creo que hemos llegado a ese final del camino, a no ser que en 2026 nos tengan alguna gran sorpresa con el cambio de reglamento. Pero ya no pueden continuar de esta manera. Y eso, más que nada, por respeto también a los dos pilotos que pueda estar en ese asiento. Porque ya habrá incluso gente en el Junior Team que verá el panorama y dirá, ¿qué tengo que llegar yo al equipo Red Bull? ¿Qué puedo hacer yo en el equipo Red Bull? Llegaré a la Fórmula 1, debutaré en el equipo principal, pero ¿a qué precio? A quizá estar 3 carreras y que nadie más me vuelva a llamar. Esto yo creo que pone mucho en valor lo que hizo Pierre Gasly en tan solo media temporada en el equipo Red Bull, lo que hizo Alex Albon y especialmente, como comentabas, en el caso de Checo Pérez, que llegó a ganar carreras, que llegó a estar muy cerca en la primera parte del Mundial de 2022-2023 en el Mundial de Pilotos con respecto a Max Verstappen, pero al final la filosofía de Red Bull se abría paso y cualquiera puede caer en esas circunstancias. Yo me acuerdo mucho en 2022, en un evento, vamos a decir así como privado que conduje con Chacho López y Checo, y que digamos que tras bambalinas, ¿no? Platicando con Checo, nos decía, no, es que este año va a estar muy bien, porque de verdad el auto está muy a mi manejo, me voy a sentir muy cómodo, y efectivamente, o sea, empezó muy bien, ¿no? No fue 2022, 2023, perdón, sí, el 2023, que fue justo cuando empezó peleando, que se puso en competencia de decir, voy a pelear el mundial con Max Verstappen, ¿no? Y de ahí todo se empezó a alejar, después ya hacía Víctor esa referencia de los tiempos y de cómo ha sido, pero en un inicio todo el auto parecía indicar que iba hacia esa dirección. Y digo, no vamos a entrar en temas otra vez de regresar al pasado, de lo que sucedió con Checo y demás, pero sí ponerlo como referencia de la situación de lo que está viviendo Red Bull, ¿no? Mencionabas a Adrian Newey, ya tampoco está Adrian, entonces ya tampoco está esta figura de hombre que pueda solucionar de alguna forma estos problemas. Sí, ellos lo han justificado diciendo que tienen un gran equipo de personas y un equipo técnico que puede aligerar, vamos a decirlo así, esa ausencia, pero bueno, hoy no se ha visto que puedan solventarlo y pues, distintas piezas, ¿no? La salida también de Jonathan Whitley, o sea, hay muchas piezas del rompecabezas de Red Bull que de alguna forma se han movido, se han ido cambiando. Que sí, creo que es momento de este cambio y de empezar a actuar, ¿no? Ahorita que mencionabas, Víctor, de que no hay, vamos a decir así como años de éxito que duren toda la vida, pensaba justamente, por ejemplo, en Mercedes, ¿no?
el que es la más reciente, después de tantos años de estar siempre ahí ganando y dominando en la Fórmula Uno, bueno, pues llegaron a ese límite y les ha costado bastante volver, ¿no? O sea, bueno, mismo McLaren, ¿cuántos años se tardó en volver a estar ahí peleando por estar en la cima? Entonces, creo que está Red Bull justamente llegando a ese momento en el que necesitan actuar rápido, renovar y en todo sentido y, y buscar una solución para no empezar a caer tanto. No sé si quieren seguir hablando de Red Bull, pero yo para dar una especie de cierre a este tema de los ciclos, que me parece muy interesante, y de esos 20 años que mencionabas, Víctor, que, bueno, es para tener en cuenta, claramente ni Marco ni Horner son los mismos de hace 20 años, ¿no? Ni Y nosotros además, tampoco. nosotros tampoco, Yo, ¿no? yo Yo tenía un especialmente. poquito más de pelo. Yo Un poquito. especialmente. Casi no Claro, sabía tú ni eres hablar un niño, cuando. tú no cuentas en esta operación. Y por otro lado, el alejamiento de Newey, me preguntaba si este año ya se va a empezar a notar o recién tendremos que hacer ese análisis el año que viene con la renovación de todo el reglamento, ¿no? Evidentemente todavía el auto tiene la mano de Newey porque, bueno, viene ya de un proceso de los últimos años que sigue la línea de su diseño, pero me preguntaba si ya se va a empezar a notar este año, ¿no? Que también era un tipo que resolvía problemas que se presentaban en el camino y sobre todo en el momento en el que uno tiene que empezar a pensar si realmente es así, dos caminos distintos para sus dos autos en el equipo. Creo que es una figura que evidentemente pueden extrañar mucho en lo que queda de esta temporada, que es prácticamente toda por delante. Sí, yo quería, es que Víctor mencionó lo del libro de Nui y curiosamente anoche había leído unas páginas y estaba en la época del RB5 y el RB6 y es curioso porque citaba una situación similar a la que ha vivido el equipo en los últimos años con un coche que generaba en ese momento dijo, lo que escribe Nui en el libro es el coche que más carga aerodinámica generaba en la historia hablando de coches de carrera, de Fórmula Uno, pero que lo llevaron a la pista y Mark Webber decía, pues puede que diga el túnel de viento esto y lo otro, pero yo iba que en cualquier momento lo perdía, la parte trasera era indescifrable, como sentías que estaba apoyada, de repente no estaba apoyada. Y él recuenta cómo llegaron a entender exactamente qué era lo que estaba pasando, identificaron los problemas y en cuestión de casi que horas, lograron extraer todo ese potencial. El problema es que este año el RB21, por lo que dice Verstappen, no tiene ese potencial. Simplemente es un coche lento y difícil que lo lleva él y que es mucho más difícil para sus compañeros de equipo. Entonces, Inui en ese recuento habla, dicen, o sea, él mismo reconoce que él no fue quien lo solucionó todo, habla de Peter Prodromo, quien justamente ahora es una de las piezas claves de McLaren, ¿no? Que yo creo que es el equipo favorito para este fin de semana. En los últimos 2 años han estado ahí en la pelea, en el podio, y pues ahora que tienen el mejor coche, mirar más allá de ellos creo que es difícil, ¿no? El tema es hasta dónde podrá limitar en esta primera parte del campeonato las pérdidas Red Bull y qué tanto podrá mantenerse Max en esa lucha por defender lo que podría ser un hipotético quinto título mundial. Pero ya para cerrar, chicos, quería preguntarles a cada uno. Empezando por Víctor. Yuki, ¿Q3 o no Q3? Yo ahora mismo, a día de hoy, a falta de ver entrenamientos Por libres y 20 mil todas las dólares, la pregunta historias, esta, ¿eh? Que Por no 20 los mil dólares. tenemos, pero adelante. Por yo una suscripción A de Fiu. por vida a la revista Fium. pido el comodín del público en la zona de comentarios. Yo voto por no Q3. No por demérito de Yuki Tsunoda, insisto, pero es que solamente va a tener 3 sesiones de entrenamientos libres para familiarizarse con este monoplaza. No va a poder ir al límite en todas y cada una de esas sesiones porque cada equipo sigue el programa que sigue y quizá su primer gran intento llega a falta de media hora de esos libres dos. No confío en ello, porque además Suzuka, independientemente de que sea japonés y que haya competido allí y se conozca quizá ese circuito más que cualquiera de la parrilla,
a excepción de Fernando Alonso, que es ya ahora mismo en cuestión de Fórmula 1 es quien tiene más experiencia de todos en este circuito. Es un circuito también que requiere valentía, es un circuito que requiere muchísima confianza en esas curvas rápidas y si el coche es tan impredecible como iba describiéndolo Liam Lawson, que no apretaba del todo en los entrenamientos libres de Albert Park, pero a la mínima que llegó el primer intento de vuelta de clasificación estaba por fuera en prácticamente todas las curvas, siendo este también un circuito de curvas de mediana a alta velocidad, circuito con los muros muy cerca, donde tienes que saber muy bien por dónde meter el coche. Yo puedo imaginar que sufra en este circuito. Y ya no solo por eso, sino por la presión, por lo que significa. Porque ahora mismo cualquier piloto que vaya a pilotar el Red Bull va a contar con una carga de presión mucho más elevada que cualquier otro piloto en cualquier otro equipo, porque sabe dónde se está metiendo, sabe de los problemas que han tenido muchos otros pilotos que han podido ser incluso mejores que Yuki Tsunoda en muchas otras carreras de Fórmula 1 con monoplazas similares. Sabe perfectamente que 2026 todavía no tiene nada cerrado, no tiene el contrato con Racing Bull. Se imaginaba que además pudiese salir de este equipo tras tantas temporadas en el equipo B de Red Bull sin ninguna oportunidad de promoción, ¿no? Y por tanto vas a salir a los entrenamientos libres 1 con el pensamiento de a ver qué puedo hacer yo, a ver qué me toca, a ver si es verdad esto, que este monoplaza es tan difícil de manejar. Si se adapta bien, pues quizá nos da la sorpresa y le vemos en Q3. Si la primera vuelta dice, ostras, esto sí que es bastante más complicado, a nivel psicológico estás acabado para el resto del fin de semana. Porque dices, ahora ya no a ver qué puedo hacer, sino a ver cómo puedo salvar delante de mi público con la oportunidad que me han dado, con la presión que seguramente habrá dado Honda también para que suceda en este Gran Premio de casa, a ver qué puedo hacer con este Red Bull. Yo no confío por ahora. Que Yuki me perdone. Siento que... ¿Sigo? Bueno, dale. Dale, Cris, dale. No, porque es breve lo que quiero aportar. Para mí, Yuki va a salir a pista pensando en Q3 o Tech Pro, ¿no? Como que no va a haber término medio. Como decimos acá, champagne o suero, ¿no? Y me parece que va a ser un poco ese el enfoque. Es la única duda que tengo respecto de si pueda llegar o no a la Q3. Si sale y están alineados los planetas, puede llegar a suceder, pero lo veo difícil y veo más probable algún despiste, algún desliz que realmente pueda ser protagonista, al menos en la clasificación. La carrera es otra cosa, ¿no? Pero al menos en la clasificación, considerando siempre que lo que decía al comienzo, Red Bull siempre se ha sentido cómodo en Suzuka y ese es un plus que tienen en este fin de semana. Em, Siento que cuando llegas a Red Bull Racing, el nivel psicológico, presión, es como que tienes que desbloquear otro nivel, ¿no? O sea, tienes que, o sea, a ver, Yuki ha mejorado muchísimo, ha madurado mucho desde que empezó en Fórmula 1, sin duda. Creo que llega, tal vez sí en su mejor momento, el equipo no es en su mejor momento, pero él sí llega, creo, a Red Bull en su mejor momento, pero va a notar, o sea, ese cambio de mentalidad, de chip, de presión, de adaptación psicológica rápido que tiene que hacer, lo va a notar creo que desde la práctica uno. Respondiendo a la pregunta de Diego, sí va a ser mejor que Liam, o sea, bueno, obviamente Liam quedó 20, ¿no? Creo que todos tendrían que ser mejor De que ahí él. para adelante, es De ahí todo para bueno. adelante todo va a ser ganancia, pero creo que se va a quedar en la puerta. Va a estar ahí 11, 12. Ojalá que me calle, ¿eh? Ojalá que me calle y me diga, mira Giselle, sí lo logré, pero creo que va a ser 11, 12. ¿Tú, Diego? Yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Los 2 años anteriores, Yuki ha estado en la Q3 con el VICARB Alfa Tauri, como se llame. Hace 2 años su compañero de equipo era Lawson. Lawson no entró a la Q3, él sí, pero en la carrera se invirtieron las posiciones y me acuerdo que acabó la carrera muy molesto Yuki con Lawson, como ya ha pasado con otros tantos pilotos que han tenido duelos rueda a rueda con Lawson, incluso no en carrera.
como Fernando Alonso. En el año pasado su compañero de equipo era Ricciardo y entró a la Q3 Yuki, creo que fueron 59 milésimas la diferencia con Ricciardo y esa fue la diferencia entre que él entrara y Ricciardo no. Ricciardo chocó en el accidente múltiple de la primera vuelta, en la salida, en las heces y desafortunadamente, bueno, ahí acabó su carrera, pero Yuki acabó en los puntos, o sea, marcó puntos. Entonces, viene de estar en sus dos últimas carreras en casa en la Q3. No puede aspirar a nada diferente como lo dice Cristian. Seguramente, dependiendo de cómo arranquen las cosas, se irán formulando objetivos más a corto plazo, aterrizados en el contexto de lo que están viviendo y no necesariamente de lo que él quisiera. Pienso que eso sería lo bueno para manejar la cabeza de Yuki y es entiendo lo que han venido haciendo últimamente porque ha sido un poco su talón de Aquiles esa parte mental, pero aparentemente cada vez la tienen más controlada y ahora más que nunca va a necesitar controlarla. Y para cerrar, decirles que será la carrera número 90 de Yuki en la Fórmula 1. Yuki debutó en la Fórmula 1, en la que fue la primera carrera de Checo Pérez con Red Bull. Y ahora, después de que Checo durara 90 carreras como piloto de Red Bull, como compañero de equipo de Verstappen, en su carrera 90, en la máxima categoría, Yuki es el compañero de equipo del actual campeón del mundo. Todo lo mejor para Yuki. Amigos, gracias por acompañarnos. Víctor, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Nada, Víctor. muchas gracias a Yo vosotros, quiero un que placer. rápido Víctor nos cuente una anécdota de sus épocas en Fórmula 1. No nos podemos despedir de Fórmula Latina sin alguna, alguna anécdota, algo De esas que se pueden chistoso, contar, Víctor, las algo que se pueden contar. que se pueda o no, pero que nos cuentes alguna anécdota. Anécdota como mucho de las pocas experiencias que tuve en el paddock fue cuando pensé que la FIA me iba a quitar la acreditación ya de por vida, después de que se me cayese el protector del objetivo de la cámara debajo del coche de Valtteri Bottas en el pit lane en el Gran Premio de Mónaco. Yo iba nerviosísimo, pensando, es mi segunda carrera, 18 años, ninguna experiencia prácticamente en un paddock. Se equivocaron con la acreditación y me dijeron, tú eres fotógrafo, ¿no? Y después de pensármelo dije, no voy a tener otra oportunidad en esta vida de ver un Fórmula 1 a toda velocidad tan cerca. Por tanto, acepto. Me puse el peto. No sé por qué me permitieron entrar incluso al pit lane durante los entrenamientos libres 1 y primera vez que me veo ahí, tan estrecho, tan complicado todo, yo tan nervioso, un pipiolo que nunca se había visto en esa situación, sacaba con una cámara de 300 euros así que no podía ni sacar las fotos de lo nervioso que estaba y con tantos nervios el protector del objetivo se me cayó al suelo y rodó hasta debajo del coche de Valtteri Bottas. Me veo como de repente aparecen mecánicos del equipo Mercedes de lo lejos diciendo ha caído algo, como si alguien hubiese lanzado una granada debajo del coche. Y en ese momento, si ya de por sí estoy pálido, pues todavía mucho más, sangre de horchata, que diríamos en mi tierra. Y no dije nada, no llegué a decir nada porque ya identificaron de quién era el protector del objetivo, me lo dieron a mí. Y apareció el encargado de la FIA justo por detrás, que yo pensaba, vale, me ha visto, se acabó. Y yo ya, con la lágrima prácticamente cayendo, diciendo, bueno, ha sido un placer pisar el paddock de Fórmula 1 dos veces en esta vida, simplemente me saludó, hola, ¿qué tal? Y se fue. Y yo, bueno, pues respiro un poco, estuve como 15 minutos tratando de respirar al fondo del pit lane y ya volví a sacar fotos de nuevo. Muy buena. Muy Gran bueno. trauma, gran trauma. Creo que todos Gran hemos anécdota. tenido algún momento con las acreditaciones de trauma y de pensar que nos van a correr, sin duda. Totalmente. Pero bueno, de ese fin de semana, y rápidamente termino, me quedo con que de las personas que más me tranquilizó, y la persona con la cual pude hablar un poco, fue con don Diego Mejía aquí presente, que cuando entré al paddock por primera vez con 18 años, de las poquísimas personas en atenderme, habiendo visto que tanto me sorprendió que me acuerdo todavía un vídeo mío hablando de Juan Pablo Montoya en el canal de Soy Motor, entabló conversación conmigo y me trató estupendamente y por tanto ya no solo os agradezco a vosotros, a Giselle, a Cristian por la invitación aquí, sino a Diego por la maravillosa relación que hemos tenido, escasa, porque nos hemos visto pocos por circuitos, pero maravillosa relación desde mis inicios en este mundillo y que me invites aquí en el podcast y que puedas colaborar también con la revista. Para mí ya no solo es un placer, es un honor. No, será un gusto y Muy muchas bien. gracias, Víctor. Creo que a todos nos une
el mismo tema, la misma pasión y qué bueno pues ver que entra gente tan apasionada a este mundo con tantas ganas como tú y te deseamos todo el éxito con este y todos los proyectos que tengas por delante. Gracias chicos por acompañarnos hoy en Fórmula Latina y bueno, nos reencontramos después del Gran Premio de Japón a sacar notas. Y ¡Pium! recuerden, amigos, Q3 o Tech Pro. Resaltó el adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo